Muy buenas noches. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del Seminario Internacional de Ciberseguridad, Ciberescudo 2025, organizado por Magna Republic con el respaldo institucional de CONAPOL. Hoy abordaremos dos bloques fundamentales para entender cómo operan las amenazas digitales y cómo las organizaciones deben prepararse para enfrentarlas desde la prevención y la gobernanza. Con los fundamentos claros, debemos conocer al adversario. Este bloque nos revela cómo operan los ataques más comunes y cómo podemos anticiparnos con inteligencia, criterio y preparación. Esta noche continuamos con un referente latinoamericano en ciberseguridad y gobernanza digital, don Eider Felipe Peña Quiroga, ingeniero de sistemas y experto con más de 25 años de experiencia en seguridad de la información, gestión de riesgo y continuidad del negocio. Su trayectoria abarca auditorías estratégicas, consultorías internacionales y la formación de equipos técnicos en instituciones públicas y privadas de alto impacto. Certificado en normas y marcos globales de ciberseguridad, Don Eider no solo entiende los riesgos tecnológicos, sino que impulsa soluciones sostenibles basadas en la gobernanza, la ética y la cultura organizacional. Lo que lo distingue es su enfoque integral, combina el rigor técnico con vocación pedagógica, traduciendo estándares complejos, como las normas ISO, por ejemplo, en prácticas aplicables y transformadoras. Ha sido clave en la construcción de capacidades en múltiples países, promoviendo no solo la defensa técnica, sino la madurez digital de las organizaciones. Hoy nos acompañará para profundizar en gobernanza, riesgo y cumplimiento en ciberseguridad, un pilar fundamental para cualquier estrategia digital resiliente. Le damos la bienvenida a don Eider Felipe Peña Quiroga. Tiene usted la palabra. Buenas noches a todos. Un cordial saludo. Como decía don Víctor, este seminario pues es algo muy importante. Vamos a compartir una temática que es muy usual para todos, va a ser muy aplicable para que todos la realicemos normalmente. Va a ser algo básico. Recuerde que debemos siempre iniciar de lo básico a lo avanzado. Ahorita, ¿por qué vamos a iniciar con lo básico? Pues el seminario se trata de eso, de que ustedes se lleven un conocimiento, que ese conocimiento sea aplicable y que ese conocimiento, como todos sabemos, todos no tenemos el mismo flujo económico para adquirir ciertos equipos de alta tecnología, pero sí podemos tomar unas medidas preventivas en este tema. Vamos a iniciar a compartir la presentación para que podamos entender la temática del día de hoy. Entonces, como lo vemos, es el seminario de ciberseguridad. Vamos a hablar hoy exclusivamente de la tipología de ataques y la prevención inteligente. Este es un tema muy amplio, pero traté de resumirlo lo mejor posible para que ustedes puedan llevar esa información y la puedan aplicar tanto en su vida familiar como en su vida empresarial. Hay unas personas que manejan unas empresas no tan grandes que de pronto a su vez no pueden adquirir unos equipos tan especializados. Como lo ven, soy especialista en guerra electrónica. Guerra electrónica abarca muchas áreas. La ciberinteligencia está dentro de unas áreas, dentro de las áreas de la guerra electrónica, dentro de sus operaciones de soporte. Entonces, y como decía don Víctor, mi trayecto va desde 1999 a la fecha. Entonces es un arduo camino. Recibí transferencia tecnológica de Israel, Alemania, Estados Unidos y China. Todo esto, ¿por qué se los digo? Para que contextualices más o menos cómo vamos a ver ahorita la información y va a ser una información muy agradable.
Entonces vamos a empezar a ver la tipología de ataques. Conforme vamos viendo la tipología de ataques, vamos a ir mirando cómo podemos hacer la defensa o cómo podemos hacer, qué características tienen este tipo de ataques y cómo podemos solventar o tratar de proteger lo que más se pueda. Entonces vamos a iniciar por la tipología de ataques de software. Cuando hablamos de tipología de ataques de software, como todos lo miramos, no, siempre escuchamos la palabra que era un malware, que era un ransomware, que era un troyano, que era un spyware, que era un crypto hacking. Pero si ustedes miran, todos son malware. Todos absolutamente son malware. Entonces son software diseñados para cumplir alguna tarea de funcionalidad maliciosa, que se encargan unos de hacer una tarea, otros de otra tarea, pero todos operan de una manera diferente, como lo vemos acá en el siguiente cuadro. Entonces, como ustedes lo ven, son 6 categorías. Ya lo vamos a ver. De esas 6 categorías de malware, como todos lo vemos, son programas maliciosos para recolectar datos y claves de licencia de los sistemas infectados. Muchos de estos programas son diseñados por, como lo dicen, por grandes programadores de diferentes países que permanecen 24/7 desarrollando, activando, rompiendo código, rompiendo protocolos, los cuales, como se denunció anteriormente, pues fueron elaborados para un fin específico. Como usted lo ven ahí debajo de cada software o de cada malware, aparece. El ransomware es para qué? Para chantajear. El spyware, ¿para qué? Para robar sus datos. El adware también le muestra publicidad, pero lo que hace es bloquear el equipo también buscando un beneficio económico. Los gusanos, pues, esos son para abarcar o contaminar más rápidamente los equipos que estén conectados en cierta red. Los troyanos, pues como su palabra lo dice, viene del engaño, de creer que usted está adquiriendo algo, pero en realidad dentro de eso viene algo dañino. Y lo que se maneja comúnmente hoy que decimos las redes de robos es cuando secuestran cierta cantidad de equipos y los ponen a hacer una función que usted no desea, pero su equipo está bloqueado, pero está cumpliendo alguna función dentro de la red. O como conocemos hoy en día las granjas, las mal llamadas granjas de equipos que se dedican a hacer una sola cultura, a hacer campañas políticas, a hacer publicidad engañosa. Entonces, esto va encaminado a lo mismo. Para poder seguir con el tema, vamos a mirar esos 6 tipos de software o esos 6 tipos de malware, qué características tienen y cómo es que usted fácilmente puede detectarlos dentro de sus equipos. Entonces vamos a iniciar con el ransomware. Entonces, ya saben, todos van a ser malware, es un tipo de malware que cifra los datos. Como lo vemos, tiene unas características. Dentro de esas características encontramos las 3 más generales, pues que utiliza Bitcoin o las monedas digitales para que no pueda ser rastreado el pago que reciben. Dificulta el rastreo por procesamiento de perpetradores. Los perpetradores son los que utilizan unos equipos que hacen que la ubicación que se detecta no sea la real, sino envían la ubicación a otros diferentes países. Ahora, existen diferentes tipos de ransomware, como son 3 en general: los bloqueadores, los cifradores y los híbridos. Los bloqueadores son los que bloquean o simulan el bloqueo del sistema informático y piden un rescate para usted poderlos bloquear. Los cifradores, pues ya son aquellos que cifran todos los archivos, no bloquean el equipo, pero les cifran toda la información. Y los híbridos combinan algunas de las dos. Entonces, fuera de que lo bloquean, les cifran su información, pero siempre piden un rescate. Hay ejemplos de ransomware como el AIDS, que fue el primer ransomware que se usó en criptografía simétrica. Está el PGP, que ha sido uno de criptografía simétrica muy duro. Y el último que ha sido, dificultó el desbloqueo de archivos, ha sido el CryptLocker. Entonces, como ustedes lo han visto, lo estamos viendo, los ransomware siempre tienen una característica especial. Ahora, los spyware.
Ahora, los spyware, se me olvida antes de que pasemos. Aquí, ¿cómo pueden ustedes detectar de que tienen un spyware o no lo tienen, o digo un malware, perdón, de ransomware? Primero, van a detectar que su equipo empieza a colocarse un poco más lento cuando está iniciando el proceso de encendido o el proceso de ejecución de los archivos de inicio. Cuando ustedes ven que se demoran algo más de lo normal que se demoraba comúnmente, primero se recomienda correr ciertas herramientas. Yo les recomiendo dos herramientas fundamentales, que son herramientas que en Windows no tienen ningún costo y en iOS solo hay una que se puede ejecutar de las dos. Una se llama Malwarebytes y la otra se llama Super Anti-Spyware. Entonces, esas dos van a permitirle tanto detectar el malware y los malware. Hay unos malware que se vuelven invisibles cuando son spyware. ¿Por qué? Porque los spyware pues, son unos archivos espía que van a tener un proceso de, de ocultamiento diferente. Como lo vemos acá, el segundo malware que vamos a ver son los spyware o que vamos a socializar porque este es un seminario. Entonces, lo que hacemos es socializar con ustedes. Entonces, como vemos, el spyware es un software malicioso que recopila y envía información personal a terceros sin el consentimiento del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no se va a dar cuenta cómo su información va saliendo por la red. ¿Cómo detectarlo? Entonces, el ordenador funciona excesivamente lento. Cuando usted empieza a ver que ya en todos los procesos se volvió lento, que va a abrir algún archivo de paquete de Office y tampoco se pone muy lento en los procesamientos de diferentes, no solo los paquetes de Office, sino los diferentes programas que ustedes utilicen en sus ordenadores, ya es el primer aviso que les dice a ustedes, ojo, ojo, ahí tenemos una opción de ataque. ¿Y por qué hay que ser? Por eso decimos que hay que iniciar de lo básico, porque siempre tenemos que pensar como el usuario y siempre debemos pensar como el atacante. Esto lo estamos viendo ahorita porque estamos socializando tipologías de ataques. Ahorita estamos viendo solo tipologías de ataques de software. Ya vimos el ransomware, estamos viendo el spyware. ¿Cómo es el segundo punto para detectar el spyware? Pues empiezan a aparecernos iconos desconocidos en las barras de herramientas. Las búsquedas se redirigen o se realizan mediante buscadores desconocidos. ¿Qué quiere decir esto? Usted sabe que su equipo tiene por lo regular el Internet Explorer, si es Windows, si es iOS el Safari, si es alguno de los dos, utilizan Google Chrome, utilizan Mozilla, diferentes navegadores. Pero de un momento a otro le aparece un navegador o de pronto en su página al abrirlo le aparece un buscador desconocido. Esto es otra alerta que le está diciendo a usted, ojo, cuidado, tenga cuidado. Ahora, ¿qué características tienen estos spyware? Primero, pues se instalan en computadoras, aplicaciones web y móviles sin el consentimiento del usuario. Puede estar oculto en otros programas que se instalan de forma consciente. Pueden recopilar información como dirección de correo electrónico, contraseñas, hábitos de navegación, detalles financieros, códigos PIN. Puede afectar el rendimiento del dispositivo de la red. ¿Qué quiere decir todas estas características? Voy a ponerles un ejemplo real. A ustedes les llega en su correo un archivo. Verifique, le fue cargada una multa de tránsito del día tal a la hora tal, no sé qué, verifique en tal link y le envían un link. Las personas a veces no analizan si el correo es real, si el correo sí es el oficial de la Secretaría, Dirección de Tránsito, de lo que manejen en cada país, y usted le va a dar clic a ese link supuestamente para verificar. Pero el momento de que usted le da el clic y abre el link, automáticamente usted mismo está instalando el spyware en su equipo. Puede ser un correo, puede ser por WhatsApp web que le enviaron una foto, pero debajo de la foto viene un link, o le enviaron el link simulando que fue un video de TikTok, un video de diferentes páginas que existen que manejan en las redes sociales.
Usted le da clic a esos links y esos links vienen contaminados. ¿Por qué? Porque usted no verifica si fue una persona de confianza, no fue una persona de confianza. Hay personas que lo abren, lo procesan y se encargan de seguirlo compartiendo con los diferentes amigos y ahí es donde se riegan esos virus. Ahí como lo estamos viendo en la parte de abajo de la imagen, pues hay muchos usuarios que instalan spyware sin darse cuenta. ¿Por qué? A veces ustedes buscan aplicaciones para determinada tarea que cumplen tanto en su parte laboral como en su parte personal. Hay muchos programas que descargan para ser ejecutados donde los acuerdos de licencia usted les da a aceptar y les dice que autoriza descargar otro software e instalarlo, que es un software gratuito. Pero usted no se dio cuenta que usted instaló la aplicación que usted necesitaba, pero a su vez de segundo plano instaló otro software. Esto suele venir siempre incluido en programas de archivos que descargan en la red o incluso en archivos adjuntos, como les coloqué el caso del correo electrónico. Ahora, vamos a hablar de los adware. Estos software, estos sí son más comunes verlos, que son software que se vuelven como fastidiosos dentro del ámbito visual de los equipos, de los ordenadores, porque empieza a salir un poco de información, un poco de propaganda, que salga, usted cierra, al rato vuelve y abre, cierra, vuelve y abre, cierra, vuelve y abre, y llega a un punto de que ya está tan infectado que le va a colapsar. Pero también, como lo decíamos anteriormente, el adware es igual que en ransomware. Buscan siempre obtener un beneficio económico y fuera de eso sacan información personal. ¿Cómo detectarlo? Ahí dice, verificar el uso de datos, verificar si se abren ventanas emergentes de forma continua y verificar si el dispositivo se ralentiza. Como usted lo miran, siempre el rendimiento del equipo se va a ver afectado cuando un software de esos ingresa a los ordenadores. Ahora, ¿cómo es la manera de pronto básica de trabajar? Porque como lo veíamos el día de ayer, existen muchas herramientas ahorita, pero hay unas herramientas que son muy costosas, hay otras que no son tan costosas, pero hay unas herramientas que son muy dependientes y en realidad nosotros tenemos que mantener nuestra seguridad independiente, independiente y sin gastar mucho dinero. Uno puede montar su equipo, sus muros y todo lo necesario para evitar este tipo de herramientas. Entre uno de esos son los protocolos. Siempre es manejar una serie de protocolos de qué páginas, qué programas. Si usted descargó un programa, después de eso verificar con las herramientas que les dije anteriormente para verificar que no haya sido infectado su equipo. Ahora, ¿qué características tienen estos software? Pues que se pueden encontrar en computadores y dispositivos móviles. Recuerda que ahora ya no solo es Windows ni iOS, sino Android también, que se ven infectados. Una de las ventajas de iOS en los teléfonos móviles, pues son los códigos que manejan. Tienen unos códigos de seguridad que ellos son actualizados cada 24 o 48 horas, que eso es lo que hace que se dificulte el ataque a estos equipos en realidad. Ahora, pueden aparecer en forma de ventanas emergentes, puede ser invasivo y molesto porque ya saben, salen, aparecen, pueden ser manipulados, abrir puertas abiertas para programas maliciosos. Ahora, los efectos de esto, que son los más críticos, pues es bloquear los programas o congelar el dispositivo porque va a quedar saturado de toda la información. Pues eso va a hacer primero que funcione lento y segundo, pues que se bloquee y usted no lo pueda utilizar. Y fuera de eso, cuando son sitios muy rurales, donde el acceso de datos es limitado, pues va a tener usted un consumo muy alto de datos y van a usted a colapsar hasta en los propios enlaces. A veces, una de ejemplos reales es cuando usted a veces compra desde su teléfono móvil alguna aplicación y le dice que le dan 1 o 2 meses gratis, pero en realidad usted está pagando una suscripción. Cuando usted se da cuenta que le llega el cobro de la factura de su teléfono móvil donde viene la suscripción, es cuando usted va a decir, uy, ¿qué pasó acá? Un cobro por $200, $300. Esa es la afectación que se puede llegar a tener.
¿Y cómo es que usted no se ha dado cuenta de la suscripción? Eso es otra cosa que tienen que verificar. Bueno, el otro tipo de malware, pues es el gusano. El gusano, más allá es su velocidad en la infección dentro de infección y propagación dentro de la red. ¿Cómo se propaga? Igual por archivos de correo, por mensajes instantáneos, por correos no deseados, por recursos de web o FTP, paquetes de red, intercambios de archivos entre redes inalámbricas o P2P. Que si usted lo miran, siempre usted va a darle acceso a un programa de estos si no toma la precaución de verificar que los correos sean de alguna manera reales. A veces, ustedes miran, comúnmente se ve con los mensajes que llegan de los bancos que le tiene un cobro jurídico, que tiene un embargo, que tienen, bueno, diferentes requerimientos que hacen las entidades bancarias, pero cuando usted va a mirar en el trasfondo, se va a dar cuenta que el correo no era el original o la página no era la original. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo saber si la computadora tiene un gusano? Pues primero, lo mismo, siempre monitorea la velocidad de rendimiento. Si está faltando o si se está bloqueando, si se está colocando lento, pues ya usted dice algo está sucediendo. Lo mismo, una de las características de los archivos gusano es que empiezan a desaparecer algunas extensiones. Entonces, si usted tiene el control de esos archivos, usted va a saber si hay faltantes o no hay faltantes. De igual forma, también crea muchos temporales. Entonces, esos temporales empiezan a ocupar el espacio del disco duro. Entonces, el espacio del disco duro va a empezar usted a mirar que si tenía una tera y solo tenía la ocupación de 60 gigas, al día siguiente ya hay 200, al otro día hay 400, entonces eso es lo que tiene que usted ir verificando dentro de su seguridad. Ahora vamos a mirar los virus troyanos, pues lo mismo, es un malware que se hace pasar por un programa legítimo. A veces cometemos el error de descargar algún programa y la página donde la descargamos nos dice que es ese programa, pero al momento de instalarlo nos damos cuenta que no, pero ya está instalado y ya hemos causado la infección de los equipos. Ahora, ¿cómo eliminar? Bueno, primero, ¿cómo funciona? Pues se infiltran los ordenadores disfrazándose de un programa real, se descarga de cualquier ordenador, sitio web, correo, chat, redes Wi-Fi pirateadas, entre otros. Recuerde, ahorita más adelante vamos a ver eso de las redes Wi-Fi pirateadas y por qué eh, realizan este tipo de actividad. Ahora, ellos se instalan en segundo plano. Entonces, la idea de ellos de instalarlo en segundo plano es poder dejar abierta una puerta trasera de entrada al ordenador para poder robar la información. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos troyanos? Como lo decimos ahí, roba información, expone robos de identidad, toma el control del dispositivo, descarga y ejecuta otro software malicioso y crea conexiones, yo le digo telefónicas, pero son conexiones con otros ordenadores que no son los nuestros. Ahora, ¿cómo eliminarlo? Pues estos troyanos tienen una característica que ellos en modo seguro no pueden ejecutarse correctamente. Entonces siempre se recomienda reiniciar los equipos en modo seguro para eliminarlos. Deshabilitar los elementos procedentes de las fuentes no viables que ustedes ya han detectado y correr las dos herramientas que le digo. Esto en cuanto a los troyanos. Ahora, esto es lo último que están manejando. La red de robots o botnet. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Entonces, esto es un conjunto de dispositivos infectados que están bajo el control de un atacante, pero el atacante puede controlar simultáneamente para realizar ataques cibernéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener su ordenador, pero su ordenador fue atacado, su ordenador se va a comportar como un ordenador zombie, no va a responder a sus funciones directamente, sino las que del atacante. Ahí es cuando estamos hablando de que va a ser muy difícil la detección de realmente quién fue el atacante porque van a haber muchos equipos realizando esta actividad. Ahora, ¿cuál es la característica? Pues que son equipos controlados por el atacante. El atacante siempre va a ser conocido como el pastor de ellos. ¿Por qué? Porque son zombies supuestamente. Los botnets pueden ser muy grandes, pueden ser de millones, por eso digo que son millones de equipos
conectados o colocados en manera de zombie. Y la mayoría de casos de esto se ha visto en los ordenadores o en los dispositivos de Internet de las cosas. Recuerde que ahora el Internet nos permite controlar ciertos sensores, ciertos módulos de control en las viviendas, en las oficinas, y estos son por lo regularmente muy atacados por eso. Ahora, ¿para qué los utilizan? Para enviar spam, ¿por qué? Porque pueden enviar millones en un momentico. ¿Para qué? Para robar datos, ¿por qué? Porque pueden estar haciendo saturar a los equipos de tanta interrogación, tanto en resolución por dirección IP como por resolución de nombres. También nos ayudan a qué? A distribuir ransomware. ¿Para qué? Para secuestrar más equipos, para cobrar por bitcoins. También para que los utilizan para hacer ataques de negación, realizar ataques de fuerza bruta, realizar robos financieros, robos de información, sabotaje de servicios, estafas con criptomonedas. Recuerden que todos estos cobros siempre los hacen por criptomonedas porque no son detectables. Ahora, ¿qué protección podemos tener con los equipos de nosotros para evitar que seamos víctimas de un botnet? Primero, pues crear unas contraseñas muy seguras. Lo segundo, permitir solo la ejecución de códigos de terceros de confianza, borrar o restablecer periódicamente el sistema e implementar buenas prácticas de filtrado de entrada y salida. Eso es lo que le decimos, mantener unos buenos protocolos muy sanos de seguridad. Dejar los equipos que son laborales en lo laboral y los equipos que son personales en lo personal. Ya miramos los ataques por software. Ahora vamos a ver los ataques a credenciales y contraseñas. Entonces, en credenciales y contraseñas encontramos tres: los ataques de fuerza bruta, los ataques de diccionario y los robos de credenciales. Entonces, en los ataques de fuerza bruta, ¿qué encontramos? Pues que ellos van a intentar descifrar las contraseñas probando sistemáticamente miles de combinaciones. Recuerden que los botnets los pueden poner también a hacer eso, a descifrar, a colocar millones de combinaciones hasta que puedan dar con la contraseña de acceso a los equipos. Recuerden que el equipo o está conectado a un dominio o está conectado a un grupo de trabajo, pero siempre va a tener una resolución de nombre y una contraseña. La idea de ellos es descifrar esas contraseñas. Cuando hablamos de ataques de diccionario, es algo similar a la fuerza bruta, pero utilizan listas de palabras comunes para intentar adivinar las contraseñas. ¿Cómo tienen estas palabras comunes? Analizando el perfil de las personas, porque ya aquí ya va perfilado cuál es la persona que van a atacar, mirando los nombres de los familiares, de los hijos, de los sobrinos, el nombre de la empresa, el nombre de los padres, de la madre, los años de nacimiento, las fechas de cumpleaños, por lo regular son los que se utilizan. Y entonces, ¿qué hacen en los ataques de diccionario? Pues utilizar todas estas listas de palabras comunes para poder adivinar las contraseñas. Cuando hablamos de robos de credenciales, es la obtención de nombres de usuario y contraseñas. A menudo se hace por el phishing o brechas de datos. El phishing es cuando, ustedes saben, es una manera de engaño donde una persona se hace pasar por alguna entidad o algún organismo para poder obtener esa información mediante engaños, mediante promesas, mediante ayudas, donde uno por lo regular, si no está preparado para este tipo de actividades, va a suministrar la información porque usted va a creer realmente que lo llamaron de un banco, que lo llamaron de una empresa, y va a empezar a dar una serie de datos que ellos ya tienen perfilado para poder obtener ese tipo de información o poder obtener la contraseña, que es lo fundamental. Ahorita les voy a decir por qué la contraseña es lo fundamental, porque la resolución de nombres, yo conectándome al mismo segmento de red, puedo tener qué nombres de usuarios se encuentran conectados dependiendo si es un dominio o dependiendo si es un grupo de trabajo. Listo, ya lo que vimos primero fueron los ataques de software. Ahorita ataques de credenciales y contraseñas. Esto que vamos a ver se llama ataques de ingeniería social. Existen 6. El phishing, que era el que estábamos viendo anteriormente, traté de explicarles, es donde engañan a la víctima haciéndose pasar por alguna entidad de confianza para ella. Esto se ve comúnmente
haciéndose simular por los bancos que le envía un mensaje, pero en realidad le están enviando un código o el token que le llamamos para poder hacer alguna transferencia bancaria. También se ve ¿cómo es? En las bases de datos donde usted tiene algún perfil, donde tiene alguna información de interés que de pronto necesitan para otra persona. El pretesting es la invención de un escenario falso para obtener información confidencial. Lo mismo, cuando lo llaman y dicen que usted ganó cierto premio que tiene que ir a reclamarlo en tal empresa, en la Toyota, en la Chevrolet, y ellos empiezan a preguntarle cierta información y usted la suministra, pero en realidad se están haciendo pasar por ese tipo. El baiting, pues, es la creación de cebos digitales capaces de atraer a víctimas para realizar acciones especiales. Esos son los cebos digitales que hablamos de que de pronto le enviaron un correo, que de pronto le enviaron tal cosa, y usted lo verifica y empieza a suministrar datos que haga esta inscripción porque va a obtener un descuento, porque va a obtener un beneficio, entonces hace la inscripción. El Quid Pro Quo es el ofrecimiento de un servicio o una ayuda a la víctima para lograr objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vemos también muy comúnmente. Entonces, que ya no compre el seguro de su carro, que ya en este link haga el pago y efectivamente usted entra, hace el pago del seguro de su vehículo, del seguro de su empresa, pero en realidad pues era un ofrecimiento o un servicio falso. El tagging y feedbacking es el seguimiento de la persona para obtener información. Eso es cuando empiezan a hacerle a usted el seguimiento de sus redes sociales, de su Facebook, de su TikTok, bueno, de las diferentes redes sociales que existen, de X, y empiezan a hacerle un seguimiento para poder obtener esa información, que fue lo que hablamos anteriormente también. El scareware, pues ya es una difusión de advertencias falsas para la compra de servicios fraudulentos, como lo que les coloqué anteriormente, que enviaron un correo donde dicen que a usted le hicieron una fotomulta, un comparendo, una multa de tránsito, y hacen que usted compre esos servicios o los pague, pero son fraudulentos. Esos son los ataques de ingeniería social. Ahora vamos a ver los ataques a redes. Entonces, en los ataques a redes encontramos tres que son los más generales. Existen varios, pero estos son los más generales y los más comunes. Entonces, en los más comunes que encontramos, el Mind-to-Mail. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el atacante se interpone secretamente en la comunicación entre dos partes para interceptar o manipular los datos. Esto se ve tanto en redes alámbricas como en redes inalámbricas. ¿Qué quiere decir esto? Que en redes alámbricas, si yo logro tener acceso al switch, yo puedo hacer un segmento de red e interponerme realmente con la comunicación hacia afuera y solo suministrarle la comunicación que yo requiero a esa parte hasta que yo pueda utilizar, interceptar o manipular los datos. Lo mismo con el Wi-Fi. Yo puedo simular un Wi-Fi con las mismas características, la misma resolución de nombres, pero lo puedo dejar sin contraseña. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo con un perturbador perturbar con una antena direccional a donde se encuentre el router Wi-Fi y ya bloqueando el principal puedo hacer que el equipo se conecte abiertamente sin contraseña al equipo de cómputo. Entonces ahí ya está secretamente interponiéndose en la comunicación entre las dos partes. En la segunda, entonces, ataques de negación de servicio, DOS o de DOS. Entonces, inundan un sistema o servidor con mucho tráfico para que no pueda procesar las solicitudes legítimas de los usuarios. Eso se ve comúnmente cuando empieza usted a rebotar o a hacer pin a un dominio o pin a un grupo de trabajo y hacer pin, 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 pin y empieza a inundar el sistema, el servidor con tráfico, 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 preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, hasta que lo saturan. Ahora, la otra es el DNS Spoofing. Es una manipulación del sistema de nombres de dominio para redirigir a los usuarios a sitios web falsos. Eso sí se ve comúnmente y lo vemos de manera general en que cuando ustedes buscan en su buscador de Google, a veces no dan la dirección directamente. Un ejemplo, coloco un ejemplo acá de un banco de Colombia. Entonces ustedes llegan y
en lugar de digitar www.bancodavivienda.com.co, que sería el caso de Colombia, van a Google y le escriben Banco da Vivienda. Cuando el buscador le muestra varias opciones, justo usted dio la opción donde no es una resolución o no es un dominio de usuarios del original, sino lo envía a un sitio web falso. Y ahí usted va a entrar a validar su usuario, va a entrar a validar su contraseña y es cuando le robaron sus datos. Si usted tiene un token, puede que se salve. Si no tiene token, lo más probable es que le roben dinero de sus cuentas. Aquí estamos mirando el ejemplo que hablábamos referente a la clonación de las Mac. Como ustedes lo ven ahí, es un router inalámbrico común y corriente, puede funcionar también cableado o inalámbrico, como lo estamos viendo en ambos ejercicios. Como lo decíamos, yo puedo bloquear un equipo y puedo suministrar y mantener bloqueado el equipo que yo quiero bloquear mientras obtengo la información del equipo que es el objetivo mío. ¿Y qué hago? Pues clonar la dirección MAC de estos equipos. Para eso existen ese programa MAC Address Clone que le va a permitir a usted clonar las diferentes direcciones o las diferentes direcciones MAC Address de, recuerden que esa es la cédula de todas las tarjetas de red o equipos que realicen una conexión. Pero si usted la clona, puede hacer que el equipo se valide o no se valide. Ahí tenemos los dos ejemplos. Puedo bloquear o desde la red de internet al equipo puedo clonar la Mac y hacer que todo el tráfico circule eh, antes de la conexión del equipo. ¿Qué quiere decir? Que los dos equipos van a tener su tráfico normal, pero yo voy a tener el control de los dos equipos y el tráfico de los dos equipos. Esto se ve comúnmente o actualmente en las redes pequeñas, en las microempresas, que la idea de esto es que ustedes tengan ese conocimiento y no dejen, más adelante se lo va a explicar por qué no deben dejar abierta la resolución de nombre de su router Wi-Fi, sino debe ser algo secreto o oculto. Ahora, vamos a ver unos comandos para visualizar el direccionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Estos dos comandos que les voy a dar a ustedes no tienen ningún precio, no utilizan ningún software, pero son unos comandos tan efectivos para la detección o para saber si hay algún equipo que no es de nosotros y que está inmerso en nuestra red. Tenemos dos comandos que es el arp-a y el netview. Ahora, el arp-a, ¿qué es lo que nos va a permitir? En el caso, acá vamos a ver el caso Windows y ahorita vamos a ver el caso iOS. En el caso Windows, usted lo van a ejecutar, el arp-a. Entonces, este comando que nos va a mostrar, pues la tabla de direcciones IP correspondientes a las direcciones físicas o MAC que estén de los dispositivos conectados recientemente en la red. ¿Cómo se entra? Pues abriendo el símbolo de sistema o el CMD o el MS-DOS, como lo conocen algunos. Escriben ARP-A y presionan Enter, no es más. Entonces, él le va a mostrar automáticamente la lista de direcciones. Yo lo iba a hacer, pero el equipo que tengo acá tiene iOS. Entonces, ¿qué hice? Saqué los pantallazos para que ustedes pudieran ver. Ahora, ¿cuál es la limitación de este comando? Pues que solo va a mostrar los dispositivos con los que la PC ha tenido comunicación activa o que estén activas. Pero ahí le va a permitir a usted saber si hay algún equipo que no es de usted. Si usted sabe que usted tiene 5 equipos conectados en su red y le aparecen 6 o 7, quiere decir que ya hay 2 que son espías. Ahora, mire, acá tenemos el ejemplo de cómo se ejecuta. El AR-A y sale la cantidad de direcciones IP. Entonces usted va a decir, dirección 1 el router, dirección 2, 1, 2, 3, 4, 5, mis equipos. Uy, ¿cómo así? Aparecieron dos más. A veces ustedes tienen segmentada la red internamente, entonces tienen un rango de direcciones, un ejemplo para contabilidad, tienen otro rango de direcciones para la parte administrativa, tienen otro rango de direcciones, pero el comando le va a permitir ver la diferencia de interfaces y de direccionamiento que hay dentro de la conexión, como lo estamos viendo en la parte derecha. Eso le va a permitir a usted mirar de que sí sean los equipos suyos, pero que no haya algún equipo
que sea externo y sea el que esté de espía ahí en la parte de la configuración de sus redes. Ahora, el comando NetView, como lo vemos acá, acá nos muestra las direcciones IP. Este NetView, ¿qué nos va a permitir? Ver los nombres de los equipos. Cuando usted configura su red o una red local o un grupo de trabajo, siempre pues va a colocar un ejemplo, el director, el subdirector, recursos humanos, contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace esto y hace el mismo comando NetView, le van a aparecer no las direcciones IP, sino los nombres. El listado de los nombres de los equipos que están conectados en la red o en el grupo de trabajo. Ahora, ¿cuál es la limitación de este comando? Pues que va a detectar los equipos que estén conectados en el momento. Los que estén desconectados, pues no van a permitir observarlos. Tienen que estar activos dentro de la red para poder ser observados. Ahora, para visualizar el discernimiento en iOS, es lo mismo, es el mismo comando, solo que usted va a entrar por la terminal y va a ver donde dice aplicaciones, utilidades y abre la terminal. Y lo mismo, escribe el -A en la terminal y presiona Enter y ahí les va a mostrar cómo lo mismo, el listado de direcciones y lo mismo, el listado de nombres. Son los mismos comandos, solo que se ejecutan de una manera diferente por el sistema operativo. Ahora, existen otros software o herramientas especializadas para hacer esto mismo. Como lo estamos mirando ahí, para el escaneo de la red, encontramos ciertas herramientas de escaneo como NetDiscover, que ofrecen información pues más detallada, aunque requieren una instalación, de pronto algunas requieren el pago de una licencia. Esa herramienta pues también la encuentran por YouTube. Es cierto que a veces hay unas que vienen hackeadas, craqueadas, pero no se recomienda, por lo que vimos anteriormente, descargar aplicaciones que no sean de páginas fiables. Y lo mismo, el NetDiscover "-R" se ejecuta dentro de eso y lo mismo, mira el direccionamiento, lo mismo que vimos, pero lo ven en otra gráfica y con otras características. ¿Por qué? Porque hay unas que manejan que el protocolo, que el puerto, eso lo permite mirar. Lo mismo, configuraciones de router, entonces acceder a las configuraciones de los routers a través de un navegador web, pues también le permite, cuando son routers inalámbricos, verificar qué equipos están conectados. Pero tiene usted que entrar como administrador a ese router para poder mirar qué equipos están conectados, con qué dirección y con qué más y qué nombre aparece. Otra manera es emplear herramientas de escaneo de red. Para eso encuentran Find, Avance IP Scanner, Angry IP Scanner. Son herramientas que le permiten a ustedes escanear y ofrecer información detallada de los dispositivos, pero es lo mismo. De pronto van a pagar una licencia, no van a pagar, pero lo mejor es hacerlo con los comandos que les di, que esos comandos son gratuitos porque son del mismo sistema y le permiten visualizar también de una manera rápida. Ahora vamos a hablar del espectro electromagnético. ¿Por qué hay que hablar del espectro electromagnético? Porque los routers Wi-Fi trabajan por una frecuencia, la telefonía móvil trabaja también por otra frecuencia. Recuerden que los teléfonos móviles nos conectamos ahora a 4G, ya existen redes 5G, pero siempre el canal de los teléfonos va a ir por una frecuencia, que ¿dónde está? De 300 a 3, de 300 a 3000 por UHF, o a veces de 3 a 30, que es SHF, super alta frecuencia o ultra alta frecuencia. ¿Por qué a veces se requiere saber de eso? Porque es que cuando a usted lo quieren aislar, van a colocar un perturbador por ese rango de frecuencia. Hay que tener en cuenta que hay redes que trabajan por 850, 875 MHz, otras por 1300 o 1.3 GHz, que son los enlaces de datos de acuerdo al operador que se tenga en el momento. Ahora, ¿por qué es necesario conocer en los rangos de frecuencias? Ya les voy a decir por qué. Primero, en las redes cableadas o las que conocemos como cables UTP, redes LAN, si ustedes miran de acuerdo a su categoría, ellos manejan una frecuencia. Cuando el cable es delgado, que dice categoría 5, categoría 5E, su frecuencia va a ser de 100 MHz.
pero recuerden que entre mayor frecuencia va a ser mayor la velocidad. ¿Qué pasa? Si ustedes lo miran ahí, en 100 MHz de frecuencia, la velocidad solo llega hasta 100 megabits por segundo. Cuando son categorías 6 y 6A o 7, si ustedes miran, aumenta la frecuencia. En 6 ya aumenta a 250 MHz, quiere decir, y le permite a usted manejar 1000. Igual que en categoría 5E, si usted mira, maneja 1000, pero maneja la frecuencia 100. Entonces, eso es lo que hay que aprender a diferenciar. ¿Por qué? Porque uno teniendo la frecuencia puede llegar con un bloqueador, con un transmisor de alta potencia, a bloquear este tipo de frecuencias y a bloquear el tráfico. Si ustedes lo miran, 250 MHz, 500 MHz, 600 MHz y llegamos siempre hasta los 10.000 megabits por segundo. A diferencia de la fibra óptica. En la fibra óptica hay una característica muy fundamental, que la fibra óptica va por el infrarrojo, como ustedes están viendo ahí. Entonces, como ustedes lo ven, es un rango muy amplio, está sobre 125 gigahertz de frecuencia. Es algo de una velocidad increíble. Y es muy difícil de detectar o de tratar de bloquear. La única manera es cortar. Ahora nos vamos a los detalles de las configuraciones. Ya miramos el cableado y la fibra. Ahora nos vamos a mirar las configuraciones de esa red, sea por cableado, sea por fibra. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros como personas fundamentales en garantizar la seguridad de nuestra empresa o de nuestros equipos personales? Primero, si ustedes tienen un servidor, pues van a tener un dominio y sus equipos van a estar enlazados a ese dominio y usted va a tener el control de esos equipos y usted lo que tiene que proteger es el servidor, porque el servidor le va a decir a los equipos qué pueden hacer y qué no pueden hacer de acuerdo a la configuración que ustedes coloquen. A diferencia de cuando ustedes por recursos no tienen un servidor y les toca armar un grupo de trabajo. Cuando les toca armar un grupo de trabajo va a ser un poco más complejo. ¿Por qué más complejo? Porque van a tener que utilizar unas configuraciones, ya sean por IP versión 4 o IP versión 6, donde ¿qué tienen que tener en cuenta? La configuración del servidor y la puerta de enlace. ¿Qué recomiendo yo? Nunca la configuración debe quedar con el direccionamiento fijo. ¿Por qué? Porque el direccionamiento, la manera de atacarlo va a ser a través de pines, a través de ataques masivos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted deja el direccionamiento fijo, ya ustedes en la resolución de nombres o si usted logra conectarse a alguna de las redes, usted va a saber cuál es la dirección IP del equipo a atacar. A diferencia de cuando lo dejan dinámico. Cuando lo dejan dinámico, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día todo el mundo apaga sus equipos de cómputo y se van. O así sea el equipo personal, apagó el equipo. Al siguiente día, cuando lo encienden, como es dinámico, ya la misma dirección no va a ser la que se le va a asignar porque es de acuerdo en el orden que lo encienden. Entonces, siempre los equipos van a tener una rotación de direccionamiento. Lo mismo la resolución de nombres, pues siempre hay que tratar de dejar en la resolución de nombres contraseñas. Nunca dejen los equipos solo el equipo y la contraseña abierta porque eso es fatal. Eso es fatal cuando ejecutan el comando de acceder a la red por el comando mal nombrado ejecutar y pueden acceder con el nombre porque no tienen contraseña. Ahora ya vimos las frecuencias de operación de las redes cableadas y de la fibra óptica. Ahora vamos a ver las operaciones por Wi-Fi, que son las más atacadas o las más vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque ya como ustedes lo ven, mire, ellas trabajan de 2.4 GHz a 2.5. Por lo regular utilizan 14 canales. Cada canal utiliza una frecuencia diferente, como lo vemos ahí. ¿Qué es la manera más fácil de perturbar esto? Lo que les decía, coger una antena direccional sabiendo dónde está el equipo, poner a transmitir en ese rango de frecuencia 2.4 a 2.5 una potencia superior a la del router y yo conectar mi equipo falso hacia el otro sentido no de la antena direccional y suministrar para que todos se conecten. Recuerde que estos equipos por lo regular van acompañados siempre de un elemento que se llama sniffer, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es un sniffer? Pues es un término que puede referirse a una herramienta de software o hardware
para monitorear y analizar el tráfico de la red. ¿Qué es lo que va a hacer él? Tomar todo el tráfico y todo lo que se haga en esa red, el empleo de correos, contraseñas, todo eso va a quedar guardado en el sniffer. Entonces, el sniffer, ya como lo ven, es un término que se puede, o es una herramienta que se utiliza para analizar los paquetes de datos. Como lo vimos, traté de resumirlo de la mejor manera, ¿por qué? Y que sea aplicable a ustedes mismos allá en sus puestos, tanto personales como laborales. Aquí llega el final de mi intervención, ¿por qué? Porque me dijeron que eran 50 minutos y que van a ver un lapso de 10 minutos para unas preguntas y respuestas. Entonces, muchas gracias y pues ya como lo tenemos, ustedes me dirán qué preguntas tienen después de haber recibido la información. Muchas gracias, don Eider. Siéntanse en libertad de activar sus micrófonos y formular la pregunta, por favor, los participantes. Sí, don Guillermo, puede proceder. Bueno, antes que nada, buenas noches para todos, bendiciones. Licenciado Eider, muy interactiva y al mismo tiempo interesante la exposición que usted estaba dando. Obviamente muchos de nosotros muchas veces no tenemos el conocimiento necesario para poder identificar los tipos de ataque que podemos sufrir en algún momento en cualquier tipo de dispositivo que tengamos, ya sea nuestra portátil, nuestro teléfono. Entonces, obviamente una de las preguntas que yo tengo, porque voy a tratar de hacer dos preguntas rápidas. La primera, ¿cuál es uno de los ataques cibernéticos en portátiles tipo laptops más comunes que se dan en este siglo XXI, sabiendo que estamos en una época donde la tecnología está evolucionando a pasos escalonados, así como también los hackers y los tipos de software de hackeo también están evolucionando a pasos agigantados? ¿Cuáles son los más comunes que se están dando en este siglo XXI y al mismo tiempo para nosotros que somos personas que posiblemente no tengamos el conocimiento suficiente, eh, tengamos una manera de combatirlos o de prevenirlos? Y bueno, la segunda también, que nos dé algún tipo de recomendación, y también si conoce algún tipo de software que sea lo suficientemente efectivo para entonces así protegernos y prevenirnos de este tipo de ataques. Esas serían mis dos preguntas, licenciado. Don Guillermo, buenas noches. ¿Qué le puedo decir yo? Lo más común hoy actualmente, y como ustedes lo vieron de pronto en la capacitación del día de ayer, lo que más circula hoy en día son malware. Siempre van a encontrar un malware. Como lo vimos, son 6 tipos. El que más se utiliza ahorita o los ataques que más se ven son ransomware y spyware. Ustedes lo van a encontrar porque eso circula hasta por los mismos videos de YouTube que miramos actualmente. Aquí en el chat, aquí en el chat general, como acá no me deja, don Víctor no me deja, ya, aquí, no, pero este es el de don Gustavo, chat principal. ¿Me puede habilitar el chat, don Víctor, por favor, para colocarles a ellos las dos herramientas que son muy eficaces para cuando ustedes se sientan que están infectados, las puedan correr? Entonces, solicito a don Víctor si me puede activar el chat, por favor, para el chat principal para colocarle el nombre de las dos herramientas. ¿Qué recomendaciones les puedo dar yo? La primera recomendación es no utilicen o no hagan el uso de sus redes sociales, de las consultas. Eh, Mejor dicho, lo que quiero decir en concreto es no hagan lo que no deben hacer en sus equipos, tanto de trabajo como personales. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros nos dejamos llevar, digo nos dejamos llevar porque a mí me sucede también, por las redes sociales de que, un ejemplo, salió una cámara que funciona con panel solar, que dale link a esta página para que consultes.
A veces muestra la información, usted entra al link, pero resultó que el link tenía una infección. Lo que yo le recomiendo es, antes de dar clic en un link, analicen bien lo que puede llegar a suceder. Y lo otro, lo que le digo, tengan estas dos herramientas que les dije. Malware, se escribe Malware Bytes y Super Anti-Spyware. Son dos herramientas muy fundamentales para la detención y eliminación de esos elementos. Entonces, acá les voy a escribir que ya me dicen que ya puedo, ellos me hacen el favor, entonces, y super. Esas dos son las dos herramientas, se las envié, ya las van a compartir en el chat principal. Entonces son dos herramientas muy fundamentales, sea por sospecha o no, córranlas. Ellas les darán la razón de si tienen o no tienen. Lo otro es que tienen que estarlas actualizando. ¿Por qué? Porque usted sabe que todos los días se generan virus nuevos, malware nuevos, sean de los 6 tipos o las 6 categorías que miramos. Entonces lo que se recomienda es correr esas dos herramientas siempre que haya una sospecha. Ahora, ¿qué pasa? Como ustedes participaron del seminario, cada vez que salga una herramienta nueva de defensa, yo lo compartiré con Magna para que él, a su vez, si ustedes van a seguir haciendo consultorías con Magna y ellos le compartan esas herramientas que son de uso frecuente y uso general que les van a permitir protegerse. ¿Tienen alguna otra pregunta? Nos quedan... Sí, sí. don Javier Elías Hernández, su pregunta, por favor, que nos queda, estamos con el tiempo encima. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, señor Elier, por la introducción de hoy en esta clase tan importante. Quería hacerle una pregunta rapidita que me tiene con la cabeza grande, como decimos acá. Mi pregunta es si, de acuerdo con esta tipología de ataque, eh, existe manera también de que te roben la identidad de la huella digital. Yo, Esa sería lo, la pregunta. No sé si se me entendió. Sí, sí, yo le entendí que dentro de la validación de que usted tiene de seguridad de sus equipos, de pronto usted validó su huella. Es un ejemplo. Lo que pasa es que ahorita la tecnología ha avanzado tanto que existe un malware, ¿no? Que puede leer sus credenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que puede de pronto simular o duplicar o sacar una imagen de su huella en el momento de la validación. Es muy complicado porque esa es una de las credenciales que ayudan a la seguridad. Pero recuerde que no siempre la va a pedir para la validación cuando usted se conecta a una red. Cuando usted conecta a una red o conecta su equipo a la red, no le pide la validación por huella. Solo cuando usted entra a entidades bancarias o entra a páginas empresariales que le piden a usted que se valide que sea usted o al inicio de sesión de su equipo. Pero sí sé que en la inteligencia artificial está trabajando en cómo clonar las huellas. Eso sí lo tengo claro, pero que lo estén aplicando ahorita actualmente, no he conocido el primer caso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, Javier y Guillermo, por sus preguntas. Don Eider, muchísimas gracias por su participación. En un mundo donde la política y la estrategia deciden el futuro, surge una firma que va más allá del asesoramiento, Magna República. Somos el aliado que transforma ideas en resultados y también el espacio donde líderes y profesionales adquieren las habilidades necesarias para enfrentar los mayores desafíos. Con visión, innovación y experiencia, guiamos campañas, comunicación política, manejo de crisis y estrategias digitales que generan impacto real. Magna República, estrategia que se enseña, resultados que trascienden.